Imagina a un legionario romano, que ha sobrevivido a la brutalidad de la batalla, pero ahora enfrenta una nueva lucha, no en el campo de batalla, sino en su vida diaria. ¿Qué destino les esperaba a aquellos guerreros que, tras demostrar un valor incomparable, quedaban mutilados o inválidos? Este es un tema del que rara vez se habla, pero que merece toda nuestra atención. Hoy, desentrañaremos el destino de estos héroes olvidados, basándonos en una investigación exhaustiva que nos llevará a lo más profundo de la historia romana. Prepárate para descubrir verdades ocultas y detalles sorprendentes sobre la vida de aquellos que sacrificaron tanto por su imperio. ¿Estás listo para conocer la realidad detrás del destino de estos legionarios? Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación es algo que no te querrás perder. Abordaremos una cuestión que muchos han planteado: ¿qué sucedía con aquellos legionarios que, tras las grandes batallas donde miles de soldados combatían, quedaban mutilados o inválidos? Esta es una pregunta recurrente que, lamentablemente, no tiene una respuesta sencilla ni agradable. A diferencia de las descripciones detalladas que encontramos sobre las batallas y campañas militares en las fuentes antiguas, no existe una narrativa clara que nos explique el destino de estos hombres. Por eso, decidimos llevar a cabo una investigación exhaustiva, explorando diversas fuentes antiguas en busca de fragmentos que nos permitieran entender qué les ocurría a los legionarios que sufrían heridas permanentes. Hemos reunido evidencias y ahora, en este breve vídeo, te ofreceremos un resumen sobre el destino de estos legionarios que, tras la guerra, quedaron marcados por la invalidez o la mutilación. Entonces vuelve la pregunta: ¿cuál era el destino de aquellos legionarios que quedaban inválidos? Antes de responder, te invito a ver un documental donde explicamos detalladamente cómo operaban los médicos romanos en el campo de batalla. Con el tiempo, los romanos perfeccionaron la atención médica en medio de la lucha, asegurando una mayor presencia de doctores para socorrer a los legionarios heridos. Sabemos que estos médicos se ubicaban en lo que se conocía como hospitales de campaña, llamados valetudinarium. En el documental cuyo enlace hemos compartido, se ofrece una descripción minuciosa sobre la organización de estos hospitales durante las batallas. Sin embargo, una vez que el legionario salía del valetudinarium, si resultaba desafortunadamente inválido o mutilado, ¿qué le esperaba? Una primera pista nos la proporciona Gallo, un jurista del siglo II después de Cristo, quien es uno de los 4 autores de una obra fundamental conocida como Instituciones. Este manual era esencial para los estudiantes de jurisprudencia en la antigua Roma, convirtiéndose en una fuente invaluable de información. Gracias a Gallo, sabemos que algunos legionarios que quedaban inválidos eran evaluados directamente en el campo por sus oficiales. La primera opción, y la más favorable, era que estos soldados pudieran continuar su carrera militar, aunque se les asignaran tareas más ligeras. En lugar de combatir, se les encomendaban labores como la construcción de campamentos, la vigilancia, el reconocimiento y el control y organización de actividades. La legión romana, conocida por su impecable capacidad organizativa, se asemejaba a una máquina perfectamente engranada, con auténticos profesionales dedicados a planificar el trabajo y coordinar el estacionamiento diario de una legión. Por lo tanto, lo primero que se hacía era, por así decirlo, asignarles tareas administrativas, como si fueran soldados modernos que pasan a cumplir funciones de oficina. De este modo, mantenían su rango y, lo más importante, seguían vinculados a la carrera legionaria. Así, aquellos que, pese a sus heridas, conservaban una condición física relativamente buena, permanecían en la legión, asumiendo tareas más relacionadas con la organización. Sin embargo, en muchos casos, los oficiales se veían forzados a retirar del servicio activo a aquellos legionarios cuya condición física ya no les permitía continuar con la vida militar. ¿Y qué sucedía entonces? Aquí contamos con una valiosa fuente, el poeta Marcial, quien escribió extensamente sobre la vida cotidiana en Roma. Gracias a Marcial, sabemos que muchos de estos legionarios, una vez licenciados, regresaban a la vida civil e intentaban encontrar empleo en diversas áreas. Algunos se convertían en artesanos, barberos, o realizaban pequeños trabajos manuales que no requerían demasiado esfuerzo físico. No obstante, en la mayoría de los casos, se integraban en el cuerpo de vigilantes, lo que podríamos considerar el equivalente al cuerpo de policía en la antigua Roma.
De hecho, algo similar ocurre hoy en día, donde muchos soldados se convierten en guardaespaldas o se unen a unidades de patrullaje. De hecho, muchos legionarios retirados encontraron una nueva ocupación como policías, patrullando las calles de Roma. Aunque estos soldados seguían teniendo cierta capacidad física, el trabajo de vigilancia y control era mucho menos extenuante que la vida militar. Así que, en la mayoría de los casos, podemos decir que se convertían en lo que hoy llamaríamos policías. Sin embargo, esta reintegración en la vida civil, o en tareas de orden público, no siempre resultaba exitosa. No todos los legionarios tuvieron un final favorable. Marcial nos cuenta que, lamentablemente, muchos de estos hombres se vieron obligados a vivir en las calles debido a la falta de empleo civil. Esto significa que, en ocasiones, el legionario retirado, mutilado e inválido, acababa sumido en la pobreza, convertido en un vagabundo, sin poder encontrar un nuevo trabajo que le permitiera subsistir. Estos aspectos negativos de la sociedad romana, lamentablemente, también forman parte de su historia y no pueden ser ignorados. Sin embargo, hay algo más que añadir. Sabemos que, en muchos casos, el Estado, ya fuera la República Romana o durante el Imperio, recompensaba a los legionarios retirados e inválidos con un pedazo de tierra como muestra de gratitud. Aunque las fuentes que tenemos son fragmentarias, confirman que muchos de estos veteranos recibían tierras, generalmente en las regiones donde habían combatido o servido durante años en la legión. En ese terreno, podían construir una casa, establecer una pequeña granja, y llevar una vida más tranquila, casi como una especie de pensión anticipada que les permitía retirarse con cierta dignidad. De este modo, los legionarios podían vivir tranquilamente con sus familias, que a menudo se unían a ellos en esas tierras. Esta medida constituía una especie de compensación por las heridas y discapacidades que habían adquirido en servicio a la patria. Así, el pedazo de tierra se otorgaba para ayudar a los inválidos a continuar una vida digna. No obstante, algo aún más sorprendente es que sabemos, gracias a otras fuentes antiguas, que existía una especie de pensión de invalidez en Roma. Esto demuestra que las pensiones de invalidez no son un invento moderno, sino que ya en la antigua Roma se cuidaba de los veteranos heridos. ¿Cómo lo sabemos? Una fuente en particular, el historiador Salustio, nos informa que, tras la guerra contra Yugurta, en pleno periodo republicano, el Senado decidió destinar parte del tesoro público para pagar pensiones a aquellos legionarios que, debido a mutilaciones o graves heridas, ya no podían trabajar regularmente. Así, sabemos que, tras cada guerra que resultaba en mutilaciones, el Senado de Roma garantizaba pensiones para los legionarios afectados. Esta medida de previsión social era realmente extraordinaria, demostrando que muchas de las ideas que consideramos modernas ya existían en la antigua Roma. Otra fuente, esta vez el escritor Vegecio, en su obra sobre el arte militar, nos proporciona un detalle interesante. La pensión se calculaba según la gravedad de las heridas, evaluada por inspectores especializados. De manera similar a los porcentajes de invalidez que usamos hoy en día, la pensión en Roma aumentaba o disminuía según el grado de incapacidad del legionario. Aunque no conocemos con precisión la frecuencia con la que se entregaban estas pensiones, se sugiere que podrían haber sido pagadas 3 veces al año, coincidiendo con el salario de los legionarios. Durante la época imperial, los emperadores a menudo renovaban los fondos necesarios para asegurar que estas pensiones de invalidez continuaran siendo pagadas, lo que subraya el continuo esfuerzo del Estado romano por cuidar a sus veteranos heridos. De hecho, sabemos por Tácito en sus anales que el emperador Augusto renovó las pensiones para los inválidos y mutilados de guerra. Aunque no se conoce con exactitud el año de esta medida, está claro que fue una acción oficial de Augusto. Su sucesor, el emperador Tiberio, según nos cuenta Suetonio, también decidió renovar estas pensiones, especialmente para aquellos legionarios heridos en las campañas de Germania y Dalmacia. De este modo, sabemos que los inválidos de estas campañas recibieron, gracias a Tiberio, la renovación de sus pensiones, permitiéndoles seguir viviendo con dignidad. Aunque no disponemos de muchas más fuentes detallando cómo se calculaban estas pensiones, existe un último elemento relevante. Incluso hacia el final de la antigüedad, durante el reinado del emperador romano de Oriente, Justiniano,
su código legal incluye dos importantes disposiciones. La novela 12.4 estipula que la pensión de los legionarios inválidos debía calcularse en función de la gravedad de sus heridas. Además, la novela 48.3 establece que estos veteranos heridos debían estar exentos de todos los impuestos, salvo los relacionados con bienes inmuebles. Este último fragmento del periodo tardío del Imperio nos indica que los legionarios inválidos estaban efectivamente exentos de casi todas las cargas fiscales debido a las limitaciones que sufrían en su vida cotidiana. Entre otras cosas, es importante recordar que el mundo romano no se caracterizaba por una abundancia de obras intelectuales. La mayoría de los logros romanos eran, sin duda, de naturaleza física, incluso en el ámbito civil. Por esta razón, existían medidas preventivas para aquellos desafortunados legionarios que, tras servir a Roma, quedaban inválidos o mutilados. Esperamos haber aportado una nueva perspectiva con este análisis, que aunque se basa en fragmentos, es lo mejor que tenemos disponible. Si te ha parecido interesante descubrir el destino de estos legionarios olvidados, no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenidos sobre la fascinante historia romana. Déjanos tus comentarios con tus opiniones o preguntas, y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos vídeos.